En una ocasión estaba tratando de encender una vela porque nos habíamos quedado sin luz en casa. Y entonces encontré un cirio así grande con flores que las mujeres de repente adornan en Navidad. Y entonces traté de encenderlo y me acabé la caja de cerillos y no lo pude encender. Una llama pequeñita que se extinguía inmediatamente después de encenderla. Y entonces le dije a mi esposo, oye, ¿cómo es posible que un cirio tan grande, tan bonito y adornado no pueda brillar? A lo que ella me contestó, bueno, es que ese es un adorno, no es una vela. ¿Cómo? Le dije. Así que ahora hay velas que adornan y velas que brillan. Me parece que eso no debe ser. Si es una vela, debe brillar. Porque si no brilla, es un adorno. ¿Sabes? Cuando recuerdo este episodio de mi vida y lo aplico a nuestra vida espiritual, me pongo a pensar que el propósito de Dios fue claro desde el inicio. Él quería elegir a un pueblo para que fuera luz para las naciones. De hecho, Isaías 42, versículo 5 en adelante, dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos. El Señor estableció un pueblo para que brillara y fuera luz para las naciones. El problema es cuando el pueblo perdió el objetivo y en lugar de convertirse en una luz, se convirtió en un adorno. Cuidado, no nos vaya a pasar a nosotros también hoy lo mismo. De eso hablaremos en esta ocasión. Hablaremos de la lección número 7, Señor de judíos y gentiles. En un momento, iniciamos. Es un gozo para nosotros el poder darte una cordial bienvenida a nuestro repaso de la lección número 7. Vamos a hablar del Señor de judíos y gentiles. Y también nos place darle una cordial bienvenida al pastor Abraham Ramírez, quien es ya nuestro colega de planta en este repaso, y queremos decirle que nos sentimos contentos de estar nuevamente juntos en este repaso. Pastor Abraham. Gracias, pastor. Veremos una lección bien importante que abarca a toda la humanidad. El plan de salvación es para todos, para judíos y para gentiles, y el único Salvador y el único Señor de judíos y gentiles es Cristo Jesús, y aquí se plasma y aquí se manifiesta, ¿no? Correcto. Vamos a darle la bienvenida también al pastor Jorge Alberto García Pérez, secretario actual de nuestra Unión Mexicana Central. Pastor, bienvenido una vez más. Gracias, pastor Edgar Benítez. Pastor Abraham, un saludo. Qué alegría tener la oportunidad de estar con ustedes una vez más. Y pues aquí estamos para dedicar un tiempo y repasar algunas ideas de lo que es el estudio de esta semana. Señor de judíos y de gentiles, podríamos decir que es el Señor de todos, ¿no? Y esa es la bendición, que no hay nadie que pueda escaparse del amor de Dios. Amén. Así que creo que vamos a tener la oportunidad de tener un interesante estudio. Claro que sí. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. Y también queremos mandarle un saludo a todas las personas que nos escriben. Gracias de antemano por tomar consideración y tomar tiempo para mandarnos un mensaje de ánimo para continuar con este proyecto que nos comentan ha sido de bendición para su vida y esperamos lo siga siendo. Queremos mandar un saludo a Ana Jaimes de Colombia, a nuestro hermano Héctor Pimentel, yo creo que debe ser el papá o el hijo o los dos porque se llaman igual, y Edwin Villamar, Iglesia del Lanapo, Quito, Ecuador. Así que Colombia, México y Ecuador, gracias a los hermanos que nos ven y mandamos un caluroso saludo para todos ustedes, que Dios les mantenga firmes y fieles en la fe. Pastor Jorge. Bueno, también tenemos saludos para dos amigos de Venezuela. Hace algunos días hubo un gran evento allí, una gran fiesta espiritual, y pues nos alegra tener noticias de ustedes. José Luis Pontarelli Aponte y Raúl González Pérez de Lechería, estado de Anzoátegui, Venezuela. Así que amigos, nos alegra que ustedes estén participando de este repaso. Y también un saludo para Joel Jerónimo. No tenemos más información de dónde es, pero lo importante es que participa de esta bendición espiritual. Saludos para todos. Gracias, pastora Jorge. Pastora.
Sí, pastor, saludos para Johnny Gerardo Jiménez de Barquisimeto, Venezuela. También para nuestros hermanos allá de Venezuela. Joel Jerónimo, aquí en México, en Irapuato, Iglesia Las Palomas, un saludo muy afectuoso para él. Y también para Daisy y Francisco Hidalgo, desde la iglesia de Campbelltown en Sydney, Australia. Hasta allá van nuestros saludos. Claro que sí, todos los hermanos de estas iglesias que se han mencionado, que miran el repaso, un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Y vamos a entrar a esta lección, vamos a probar el bosquejo como cada semana, en el punto número 1, Pastor Jorge. Sí, en un principio pues queremos hablar del poder de Dios ante la incapacidad del hombre. Después de un momento sumamente complicado para Jesús y sus discípulos, Él se manifiesta en una forma extraordinaria para fortalecer la fe de ellos. Correcto, será un tema muy interesante. Nuestro Dios es el Dios de la naturaleza y el que tiene poder y potestad sobre ella. Así que vamos a hablar sobre este punto. El segundo punto, Pastor Abraham. El segundo punto, pastor, un corazón enmascarado. Había personas en los tiempos del Señor Jesús, cuando las manifestaciones del reino ya estaban observándose, ya se estaban cumpliendo, estaban ellos distraídos y ocupados en otros asuntos sin importancia, y eso les hacía no ver que el reino de gracia se estaba implementando, se estaba implantando, ¿no? Puede ser que nos pueda estar sucediendo a nosotros, estar distraídos o ocupados en otras cosas sin importancia. Correcto. Corazón enmascarado. Muy bien, vamos a analizar el tercer punto, que es una fe que acepta las migajas. ¿Verdad, Pastor Abraham? Sí, sí, una fe en especial de una mujer, ¿no? De una mujer gentil, de una mujer que no era del pueblo de Dios, pero las migajas que caían, las bendiciones que podían caer hacia ellos, era suficiente para él. La totalidad de Cristo, ¿verdad? Suple toda necesidad humana. Así que esta mujer tenía una gran fe y su fe fue recompensada. Correcto. Una fe naciente, probablemente, pero una fe viva, una fe sincera que el Señor premió con su salvación. Vamos a hacer una pausa y en un momento iniciamos el desarrollo de esta lección número 7, Señor de judíos y gentiles. Ya regresamos. Bien, estamos listos para iniciar el desarrollo de nuestra lección, no sin antes pedir la bendición de Dios a través de esta oración. Les invitamos a que nos acompañen. Cariñoso Padre, queremos agradecerte porque eres un Dios universal, eres un Dios que se preocupa por todo, Señor, y a todos nos quiere salvar. Que esta lección contribuya, Señor, a que tengamos claro ese concepto en la mente y que como iglesia y como tus seguidores estemos dispuestos a brillar con tu luz y sembrar esperanza en el corazón de aquellos que la necesitan. Bendícenos, Señor, para mantenernos fieles y siempre colocar nuestra mirada en ti, autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a entrar de lleno a nuestra lección, lección número 7, Señor de judíos y gentiles. Y vamos a entrar con el primer punto, que es el poder de Dios ante la incapacidad del hombre. Pastor Abraham, Pastor Alberto, Jorge. Queremos hablar un poquito acerca de este punto. Viene la lección hablando de un par de milagros que el Señor hizo, la multiplicación de los panes y los peces y también cuando calma la tempestad. Y nos llama la atención que este primer milagro de la alimentación viene en un contexto interesante de posible desánimo, ¿no? Juan el Bautista había sido decapitado y yo creo que hay un momento de desánimo que el Señor trata de fortalecer la fe con estos milagros. ¿Cómo lo ves tú, Pastor? Bueno, el Señor Jesús estaba pues ministrando y mientras está realizando su trabajo al atender a las multitudes, pues le llegan justamente esa noticia, ¿no? De la muerte de Juan el Bautista. Eran familia, eran primos. Es el hombre que había preparado el camino para el ministerio de Jesús. Es el hombre que cumplió con el mandato de bautizarle. Y entonces llega esa noticia, sin duda que fue impactante para Jesús,
y para sus discípulos. Eso debe haber sumido, ¿verdad?, allí en la depresión a esos discípulos. Y entonces el Señor Jesús trata de hacer algo pronto. Y entonces una de las cosas que hace pues es tratar de retirarlos de allí, ¿no? De alguna manera tal vez distraer su mente de ese acontecimiento tan trágico para ellos. Correcto. Y ministra el corazón, Pastor Abraham, de una manera interesante, ¿verdad? Pastor, ya el título de la lección nos da un indicio, Señor de judíos y de gentiles. Jesús como el Señor suple toda necesidad humana. Y aquí vemos al Señor Jesús alimentando con un poco de alimentos, panes y peces que un niño llevaba, ¿verdad? Alimenta a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y la tradición judía decía que el Mesías iba a venir, ¿verdad?, durante la Pascua o en ocasión de una Pascua, y que con su venida el maná comenzaría a caer otra vez. Y entonces la mente de la gente pues fue hacia allá, ¿no? El Mesías llegó. Yo creo que Jesús eso intentaba, decirle a la gente que Él era el Mesías, pero con un concepto verdadero, no como el concepto que ellos tenían. Cuando Jesús les da de comer, sus mentes están desviadas totalmente y se van al concepto que ellos tenían del Mesías. Este es el Mesías que esperábamos. Él nos va a libertar de Roma. Él va a ser el libertador. Cuando Jesús venía a libertar los corazones del pecado, cuando Jesús venía a implantar su reino de gracia, la gente en un concepto equivocado se desvió y quería ser Jesús rey. Ya no quería ser rey inmediatamente, ¿no? Vemos cómo es que el ser humano, pastor, está más atento a las situaciones humanas que a las situaciones espirituales, a las situaciones celestiales. Jesús es el Señor de judíos y de gentiles. El Señor Jesús es Señor de todos. Él nos quiere salvar, pero a veces nosotros cambiamos las situaciones espirituales, las celestiales, por las humanas. ¿Creen ustedes que de alguna manera Jesús trata de traer ánimo a los discípulos, trata de confirmar su fe, porque viene el asunto de la alimentación, viene también el asunto de la tempestad? A veces nosotros creemos que al seguir a Jesús todo será color de rosa, todo irá bien. A veces las cosas no saldrán como esperamos, pero con Jesús siempre habrá ganancia, pastor. Siempre habrá ganancia. Viene el Señor, alimenta, viene el Señor, calma tempestad, está por encima incluso de la muerte. Ese es nuestro Dios en el que podemos confiar. Sí, sin lugar a dudas, Dios nunca hizo nada, Jesucristo nunca hizo nada sin tener un propósito específico. Es bien interesante que aunque Jesús busca apartarse, la multitud lo sigue. Él necesitaba tiempo para descansar como ser humano. Él necesitaba tiempo para estar en contacto con Dios. Pero la multitud no le da descanso, no le da ese espacio que el Señor Jesús necesita. Y lejos de que Él se moleste, Él experimenta compasión. Y nosotros vemos que Dios es un Dios de amor. Y de alguna manera eso es lo que Él quiere transmitirle a los discípulos, ¿no? Soy un Dios que se preocupa, que se interesa por las necesidades de todo. Y ahí están los discípulos observando, ¿no? Ahí están los discípulos aprendiendo. Sí, la experiencia de Juan el Bautista es triste, es mala, pero el ministerio en favor de los necesitados tiene que continuar. Y están al lado de un ser lleno de poder que es capaz de atender cualquier necesidad del ser humano. Correcto. Pastor, no lo dice Mateo, pero lo dice Juan, que después de la alimentación, cuando el Señor Jesús provee alimento para toda la gente que estaba ahí, solamente con 2 panes, ¿no? Y pececillos, entonces le da alimentación a todos los que estaban ahí reunidos. La gente reacciona, como ya hemos dicho, la gente reacciona y lo quiere hacer rey,
pero Jesús no deja, no permite que eso suceda, y entonces manda a los discípulos que se vayan, váyanse, ¿no? Suban a la barca y yo los voy a alcanzar. Así que los discípulos se van, y entonces el Señor Jesús se va a orar, y cuando ya estaban en la mar, entonces una tempestad se alzó, ¿verdad?, en el mar, y los discípulos estaban sufriendo las consecuencias de esa tempestad. Estaban temerosos cuando ven a alguien pasar caminando, ¿verdad? Y entonces ven, al último ven que es el Señor Jesús. El Señor Jesús, dicen que están atemorizados, y entonces el Señor pasa y dice: no tengan miedo, tengan ánimo, soy yo, no temáis. 3 expresiones muy bonitas, ¿no? Ánimo, yo soy, no temáis. Cuando estamos con Jesús no debemos tener miedo. Cuando estamos con Jesús no hay por qué temer, debemos tener ánimo. El Señor Jesús nos levanta. Cualquiera sea la situación, aún enfrente de la muerte, con Jesús podemos tener ánimo y no debemos tener miedo. Amén. Porque el gran yo soy está con nosotros. Correcto, correcto. ¿Y creen ustedes que esta parte donde el Señor aparece caminando sobre el agua, de alguna manera, Pastor Jorge, nos habla de nuestra incapacidad como hombres de atender situaciones que salen del control desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no? La naturaleza de repente nos juega partidas difíciles. Acabamos de tener un temblor en Ecuador. Así es. Hay incendios de repente, inundaciones en Argentina. ¿Cuántas situaciones complicadas, pastor? Creo que este mundo a veces uno siente que ha salido de control, pero no está fuera del control de Dios. Y hay que tener nuestra esperanza en eso. Así es, pastor, así es. Nosotros como seres humanos nos esforzamos y hablamos, por ejemplo, de la cultura de la prevención. Y hay cosas que podemos prevenir, pero hay muchos asuntos que se presentan a nuestro alrededor que superan nuestra imaginación. Muchas veces cuando el ser humano cree haberlo visto todo, aparece algo diferente, ¿no? que uno no sospechaba. Y nos damos cuenta de que todas nuestras herramientas, toda nuestra tecnología, todos nuestros estudios, pues no sirven de mucho ante esas situaciones. Y es allí donde nosotros vemos el poder de Dios que se manifiesta. En ese episodio encontramos una vez al impulsivo Pedro, ¿no? Tomando una decisión de pedirle a Jesús: oye, pues yo quiero surfear sin tabla, y el Señor Jesús se la concede. De repente comienza a hundirse. Algunos creen que porque perdió de vista a Jesús, que eso pudo haber sido sin lugar a dudas. Y entonces cuando se hunde, pues recurre, voltea a Jesús y: Señor, sálvame, Señor, ayúdame. Y ahí está la mano de Dios, que siempre se extiende para aquel que suplica, que busca su ayuda. Y ese es el Dios de amor al que nosotros servimos. Correcto, y me parece que ese es, pues podríamos cerrar este segmento con esta ilustración. Siempre que estés atravesando por situaciones difíciles, personales, o situaciones de inclemencias del tiempo que te están complicando la existencia, mira a Jesús. Él tiene el control, Él puede cambiar nuestro momento de crisis en momento de calma y tempestad. Lo primero que el Señor quiere darnos es paz en el corazón y la seguridad de que Él está al control de nuestras vidas. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta lección número 7, que es Señor de judíos y gentiles. Ya regresamos. melodías que escuchó mi corazón, la canción que cantaba
Estás escuchando una potente voz, un lenguaje sin palabras anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó, era la creación, toda la creación. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor, darte el honor, darte el honor. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 7, Señor de judíos y gentiles. Ya analizamos el primer punto, que tiene que ver con el poder de Dios ante la incapacidad del hombre. Y ahora vamos con el segundo punto, que es un corazón enmascarado. Pastor Abraham, Pastor Jorge, un corazón enmascarado. Regularmente el ser humano tiende o tiene la tendencia de vivir de una imagen externa. Nos cuidamos de que la gente nos vea, nos cuidamos de que el pastor nos vea, nos cuidamos de que los miembros de iglesia vean lo que hacemos o lo que somos. A veces nos gusta tener solo una imagen. Regularmente la imagen que tenemos dentro de la iglesia no es la misma fuera de ella. Y bueno, se vuelve a repetir aquí, eso no es nuevo, ¿verdad? Esto es la tendencia del corazón humano. Así es. Usa una palabra que no nos gusta, ¿verdad? Esa palabra, hipócrita. Y no nos gusta aunque la practicamos, ¿no? Como que ese deporte es algo que se practica con mucha frecuencia. Encontré por allí que la hipocresía tiene que ver con dos cosas. Uno es simulación, es decir, mostrar algo distinto de lo que somos. Y lo segundo es el disimulo, en donde no queremos mostrar lo que en realidad somos. Y este capítulo 15, esos primeros 20 versículos de San Mateo, pues justamente nos presentan ese asunto, ¿no? Cómo el pueblo, cómo los líderes habían perdido de vista lo esencial por la máscara que querían presentar. Correcto. Una máscara que el Señor les quita de una manera directa, Pastor Abraham. Sí, pastor, a lo largo de todo su ministerio, estas personas, ¿verdad?, dirigentes religiosos, estuvieron siempre encima del Señor Jesús, viendo dónde se equivocaba, viendo dónde se cometía un error para acusarlo y señalarlo. Ya vimos con la observancia del sábado. Así que ahora aquí vienen y fíjate lo que dice Mateo 15:2. Sí, pastor. Dice que desde el 1 dice: entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Es decir, están acusando a los discípulos del Señor Jesús por quebrantar costumbres, por quebrantar las tradiciones. No están ni siquiera basados, ellos que son los líderes religiosos, no están basados y no están acusando de que están desobedeciendo la ley de Dios,
Simplemente están acusando y severamente, ¿sí?, que los discípulos no observan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos como se debieran de haberlas, o porque como los ancianos dijeron que se debían de lavar las manos. Y a mí lo que me admira de esto, pastor, es que, como dijimos hace rato, las manifestaciones del reino están establecidas, se hacen milagros por doquier, se da alimento a una multitud, se levantan enfermos, ¿sí?, se hacen milagros y señales. El reino de Dios está aquí, mientras que ellos están sumidos en otras cosas. ¿Sí? No se dan cuenta, no están apercibidos. No les basta, todo lo que se oye y lo que se ve, no les basta para que su atención sea puesta en eso, sino que ellos están cargados en estas cosas, sin importancia, ¿no? Y señalan esas cosas. Yo creo, pastor, que debiéramos tener mucho cuidado también. El reino de gracia está, ¿sí? Y por eso es que predicamos, y por eso es que la iglesia avanza predicando el reino de los cielos, ¿sí? Y pareciera ser, o puede ser, que muchos de nosotros estemos distraídos en otras cosas sin importancia. ¿Una visión perdida, pastor? Sí, creo que sí. Una visión perdida. Sí. Estamos mirando tal vez lo que Jesús no quiere que estemos mirando. Tal vez Jesús está mirando, como dijo en una ocasión, ustedes creen que faltan 4 meses, pero los campos están blancos. ¿Qué estamos mirando, pastor Jorge? Cuando miramos el mundo que nos rodea, cuando vemos las señales, los desastres naturales, problemas financieros, crisis financiera, desplome financiero, ¿qué estamos mirando? ¿Estamos enfocados en llevar esperanza y aprovechar este tiempo de libertad para hacerlo? ¿O estamos como los dirigentes, verdad? Si te lavaste las manos o no te lavaste las manos, o ¿en qué estaremos enfrascados, pastor Jorge, hoy en día? Este es el gran problema, enfocarnos en la voluntad de Dios o en la voluntad del ser humano. El pastor Abraham bien leyó, están quebrantando, o la acusación es: quebrantáis la tradición de los ancianos. Ese fue el reclamo hacia Jesús y hacia los discípulos. Y entonces la respuesta de Jesús es: bueno, pero ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios a causa de su tradición. El reclamo de los ancianos o de estos dirigentes religiosos no tiene nada que ver con un asunto de higiene, no tiene nada que ver con un asunto de limpieza, tiene que ver con un asunto exclusivamente ceremonial. Ustedes saben que si un ratón tocaba una olla, la olla era impura, y entonces el que usaba esa olla era impuro, y entonces tenía que haber una especie allí de lavamiento, ¿no?, para que la persona pudiera estar limpio. Y tenían una serie de cosas que se habían inventado para limpiarse ceremonialmente, pero también resulta que aun y cuando hacían todas esas cosas, uno no sabía si de repente, mientras iba caminando, saludaba a alguien o se rozaba con alguien que era impuro. Entonces por eso se inventaron también este asunto de que tenían que lavarse las manos. Leí por allí que lo mínimo que se necesitaba para que ellos pudieran lavarse las manos es el equivalente a lo que cabe en una cáscara y media de huevo, ¿no? Y entonces tenían que derramar el agua y tenía que escurrir, y entonces el agua no podía regresar, porque entonces el agua que escurría ya estaba impura. Entonces si el agua regresaba, tenían que volverse a lavar porque se contaminaban. Entonces realmente ellos habían perdido de vista lo esencial, ¿no? Que cuando Dios busca en el ser humano, no busca en lo exterior. Él está mirando hacia adentro, ¿no? ¿Qué hay en el interior del ser humano? Y eso es lo que habían perdido de vista los dirigentes religiosos. Porque en su interior había maldad, había motivos equivocados. Cuando declaraban corban alguna propiedad, Así para no heredarla, entonces el Señor les dice: tienes las manos limpias, pero tu corazón está sucio, porque estás quebrantando el mandamiento
Es correcto. En San Mateo 23, me parece, el Señor Jesús les llama sepulcros blanqueados, ¿no? O sea, por fuera se ven bonitos, pero por dentro es pura pudrición. Tremendo. Tremendas palabras, Pastor Abraham. Sí, pastor, hay un peligro en el que el pueblo de Dios puede caer porque decimos que le adoramos a Él, ¿no? Es Mateo 15, 8, el Señor Jesús, citando al profeta Isaías, dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Lo que decía el pastor Jorge, ¿no? Le alabamos, le adoramos con la boca, cantamos, venimos a la iglesia, cumplimos con un ritual, con una costumbre de venir cada sábado, pero lo más importante es dónde está nuestro corazón, ¿no? Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, adoradores que su adoración sea pura y santa desde dentro, desde el interior, que nazca de un corazón santo. ¿Será esta nuestra adoración? ¿O caeremos en ese error que cayeron ellos, que es el formalismo? Nada más vamos a hacer las cosas, nada más nos lavamos como dicen y ya está, listo. Cumplo. Pero Dios quiere nuestro corazón y ese está adentro de nosotros. Dicen por ahí que la verdadera fidelidad, Pastor Abraham, se demuestra con las cosas que haces cuando nadie te mira. Porque a veces estamos solamente cuidando la apariencia, la imagen, esto, lo otro, pero ves pornografía en tu casa, pero estás adulterando en tu mente, estás escuchando la música que no conviene, tu ropa, tu vestimenta, tus accesorios, tus palabras, tus pensamientos, lo que miras en televisión. ¿Dónde está la fidelidad? Sí, el concepto que decía el pastor de hipocresía, ¿no? Es correcto. Así es. Que el Señor nos ayude realmente a que nuestro interior sea transformado, pastor, no solo el exterior. Así es. Tal vez convendría hacer una anotación, ¿no? El Señor aquí no está hablando de alimentación, porque eso ha confundido a algunos, ¿no? Exacto. Esto es un punto aparte, ¿no? Esto es un punto aparte. Está hablando realmente con lo que hay dentro del ser humano. William Barclay cita a Tomás de Aquino y dice que el hombre mira la acción, pero Dios mira la intención. Así que la enseñanza de Jesús pues es algo que nos hace pues muy evidente, ¿no? Cuál es la intención de Él. Él quiere ponerle fin al orgullo, quiere ponerle fin al pecado que está dentro de nosotros, lo que hay en nuestro corazón. Correcto, pues es el único que puede cambiarlo. Definitivamente. Pidámosle que Él cambie nuestro corazón y que no solamente nos enfoquemos en la acción, siguiendo las palabras de William Barclay, sino en la intención. La intención. Vamos a dar una pausa, regresamos a la parte final de esta lección número 7, Señor de Judíos y Gentiles. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Bien, llegamos a la tercera y última parte de nuestra lección número 7, Señor de Judíos y Gentiles. Estamos analizando justamente cómo es que nuestro Dios trajo un mensaje universal, sin importar si eres judío, si eres gentil, si eres rico, pobre. El mensaje que el Señor nos vino a dar es un mensaje que no conoce fronteras. Y esto demostró justamente en ese tercer punto una fe que acepta las migajas. El Señor tiene un encuentro con una mujer que, bueno, algunos dicen que el Señor quiso hacer una representación, otros dicen que Jesús tenía una fe que desarrollar en la mujer, y otros dicen que Jesús tenía que enseñar una lección a sus discípulos. Hablemos un poquito de este pasaje, Pastor Jorge. Una vez más, Jesús está tratando de apartarse de la multitud.
Y es interesante que es la única ocasión en que Jesús sale del territorio judío. Va a territorio gentil. Tal vez Jesús quería estar un poco alejado de todo lo que involucraba estar ahí cerca del pueblo judío. Él constantemente era asediado, constantemente los líderes judíos estaban tratando de entramparlo. Y Jesús busca un lugar solitario, lejos de su territorio. Y lo interesante de esto es que nos muestra cómo comienza el evangelio a ser llevado más allá de las fronteras del pueblo judío. Qué interesante es ver que el plan de Dios no solamente es para un grupo reducido de personas. ¿Cómo así lo entendieron ellos? Como así lo entendieron ellos, y como pareciera que en la actualidad todavía hay quienes lo ven así. Uh-huh. El evangelio va más allá y Jesús es el primero que lo hace. Y allí es donde se encuentra con esta mujer que ha escuchado hablar acerca de él y que allí está asediándole, ahí está haciéndole una petición, un clamor. Es tan insistente en su clamor que los discípulos manifiestan cierto fastidio, ¿no? Y dice, bueno, ya Señor, para que esta mujer deje de estarnos aquí importunando, pues ya dale lo que quiere, ¿no? Un episodio sin duda muy interesante. Correcto. Y bueno, Jesús, ¿qué piensas, Pastor Abraham? ¿Qué es lo que el Señor estaba queriendo hacer? Sin duda alguna dar una enseñanza, pero... Sí, pastor, si vemos los dos capítulos que en esta lección abarcamos, en San Mateo 14:13, Uh-huh. Jesús alimenta a 5,000, 5,000 judíos, ¿no? Pero en Mateo 15:32, Jesús alimenta a 4,000, no judíos, gentiles. En Decápolis, ¿no? En Decápolis habían predicado los 2 endemoniados que había sanado el Señor Jesús, Uh-huh. y ahora ellos sí habían ido por esas 10 ciudades, que es lo que quiere decir Decápolis, 10 ciudades, y entonces ellos empezaron a predicar por todas esas ciudades, muy al norte, ¿sí? Entonces Jesús se fue al norte también a suplir las necesidades de ellos. Así que aquí vemos una alimentación a judíos, y una alimentación a no judíos, a gentiles. Acá vemos cómo Jesús salva a Pedro de la muerte en la tempestad, ¿verdad? Y aquí vemos también en el capítulo 15 a una mujer cananea que también tiene una tempestad en su vida. No la deja estar a gusto, no tiene calidad de vida, porque su hija está endemoniada y no tiene calidad de vida. Cualquier situación que tengamos, creo que tenemos que ir a Cristo Jesús. Amén. Pedro, judío. Aquí una mujer gentil, cananea. No importa tu nacionalidad, no importa tu género, tu sexo, hombre, mujer, todos podemos acudir a Cristo Jesús en busca de ayuda y de seguro que la vamos a tener. Correcto. Y entonces encontramos una fe, pues algunos piensan una fe naciente, que esta mujer no tenía toda la fe puesta en ese Mesías, pero entonces el Señor le hace una declaración muy, pues a veces difícil de comprender, Pastor Jorge, ¿verdad? Muy discutida, ¿verdad? Si realmente él le faltó el respeto o si realmente él estaba desarrollando una fe, ¿verdad? Debemos entender que la cultura bíblica no es la cultura nuestra. Así que cuando nosotros leemos algunas cosas en la Biblia, probablemente no tenían la misma connotación que tienen para nosotros. El autor de la lección hace referencia también a que pues nosotros tenemos las palabras, pero no tenemos el cuadro, no sabemos cómo es lo que, la forma, ¿verdad?, en la que Jesús se dirigió a esta mujer. En nuestra cultura a veces se dicen cosas feas de una manera agradable que no resultan ofensivas para
para algunos, ¿no? Es como decirle a un niño pequeño, a ver, niño feo, ven para acá. Le estás diciendo feo, pero se lo estás diciendo de una manera bonita. Y hay quienes ven aquí que aunque las palabras puedan resultar duras, oye, pues no está bien que yo le dé a los perros la comida de los hijos. Y entonces la palabra que usa Jesús no es para el perro callejero, diríamos nosotros, ¿no? El que no tiene dueño, el que anda allí buscando comida en los basureros. Él se está refiriendo a los perrillos, a las mascotas, ¿no? A las mascotas. Y dice, en casa, ¿no? Así que, aun y cuando la expresión pueda parecer dura, en realidad lleva un mensaje que entendemos que la mujer sabe interpretar. Correcto. Ella no está experimentando un rechazo de parte de Jesús. Al mismo tiempo, Jesús está mandando un mensaje a sus discípulos que tenían ideas y conceptos muy arraigados en su experiencia, ¿no? Correcto. Y la mujer, como bien dices, pastor, conoce esa expresión, porque de esa manera trataban prácticamente los judíos a los gentiles. Ella conoce, está en el contexto, ¿verdad? Sí, sin embargo, yo creo, como decía el pastor Jorge, la mujer vio la gesticulación del Señor Jesús, vio que no había odio en su rostro, ¿no? Había compasión en sus ojos, en su rostro manifestaban otras cosas que había encontrado en otros judíos, no lo encontró en Cristo Jesús. Vio un rostro amable, ¿no? Que la llevó a comprender su situación era totalmente desesperada. Jesús quería que esa mujer lo viera no como una opción de sanidad, sino como la única opción de sanidad, ¿no? Jesús es el único, es el camino, la verdad, la vida. Eso es lo que quería Jesús. No soy un milagrero, no soy una opción más que tú puedes buscar, soy el único, ¿verdad? Y entonces la mujer así lo asumió. Ella reconoció, sí, pero aún los perrillos comen lo que cae de la mesa de los hijos. Dame lo que tú quieras. Lo que tú quieras será suficiente para mí. Por lo que tú me des, suplirá mi necesidad. Amén. Ahora, Dios quiere suplir toda necesidad nuestra. En el capítulo 15, pastor, ya dijimos, se habla de esta mujer, se habla del versículo 29 al 31, dice que Jesús sanó a muchos ahí en esa región que no eran judíos, y luego viene la alimentación. Jesús quiere sanarnos, Jesús quiere darnos de comer, Jesús quiere darnos calidad de vida, pero por sobre todas las cosas Jesús quiere salvarnos. Él quiere ser el salvador de nuestras vidas. Y cuando vamos a Él humilde como fue esta mujer, vamos a recibirlo. En asuntos de salvación nada nos recomienda. Nuestra carta de presentación, dice Elena de White, nuestra carta de presentación son nuestros pecados para que sean perdonados. Acudamos a Jesús buscando calidad de vida, porque Él quiere darnos calidad de vida, pero por sobre todas las cosas acudamos a Jesús para que Él nos salve, que es lo más importante. Correcto, y toda acción de Jesús traerá el propósito de fortalecer nuestra fe. Sí. Veíamos al principio que Jesús es el Señor de todos, pero también Jesús está preocupado por todo. Ya mencionaba el doctor Abraham, Él se preocupa por el asunto físico, se preocupa por el cansancio del ser humano y se preocupa por los que tienen necesidad, los hambrientos, los sedientos, los que no tienen vestido. Así que, pues qué Dios tan extraordinario en el que nosotros podemos encontrar siempre un ser interesado por nuestro bienestar. Qué maravilloso Dios. Vamos a concluir esta lección. Se nos ha ido el tiempo, se nos ha agotado, pero queremos dedicar unas palabras, un mensaje para todos los que nos escuchan, de todos los que componemos este estudio. Comenzando con el pastor Jorge, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros. Bueno, ha sido un gusto acompañarles y pues únicamente invitarles a que, así como Pedro, así como esta mujer que acabamos de estudiar, acudieron a Jesús en su momento de mayor necesidad, nosotros lo podamos hacer. Experimentamos la necesidad,
o no. Correcto. Muchas gracias, Pastor Jorge, por haber estado con nosotros. Un placer. Pastor Abraham. Sí, pastor, llámese como se llame la persona, haya nacido donde haya nacido, tenga recursos o no, todos tenemos necesidades. Y la mayor necesidad es la necesidad de salvación. Acudamos a Jesús, Él puede suplir toda necesidad física, pero puede suplir la mayor necesidad que tiene el ser humano, que es la de salvación. Gracias, Pastor Abraham. Todo el que recibe bendición tiene que ser fuente de bendición. Para eso nos llamó el Señor. Él quiere que seamos luces en medio de la oscuridad, la sal de la tierra, que proclamemos las verdades, que compartamos esperanza. Dios permita que cada uno de nosotros lo hagamos y seamos un pueblo de sacerdotes, una nación santa, pero que estemos dispuestos a compartir las maravillosas verdades que el Señor nos ha dado. Con esto cumpliremos la misión, el propósito de Dios. Quédate con nosotros la siguiente semana. Te esperamos en un repaso más de nuestra lección. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.